solo te da y sentirás el gozo del amor que Cristo te da, que solo te da y te da el reino de los cielos como sanidad, total sentimiento de contento está. La boda del Cordero hay que celebrar, que en una nube se arrebatará y verá el reino de los cielos como sanidad, los padres sonriendo que contento están. La boda del Cordero hay que celebrar, que en una nube se arrebatará. Aleluya, date tu palma, venga con gloria. ¿Cómo no adorar al que vive y reina por toda la eternidad? Al que nos dio la vida y también la libertad. Eres Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cómo no adorar al que vive y reina por toda la eternidad? Al que nos dio la vida y también la libertad. Eres Jesucristo por toda la eternidad. La son de la gran trompeta, 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 la son de la gran trompeta. Los sepulcros amigan, cantar, cantar, cantar que vive y reina, cantar, cantar, cantar que vive y reina, cantar, cantar, cantar que vive y reina. Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle, adorarle, adorarle. Sí, Señor. Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle, Con sus manos al cielo y vienen a adorarle. tengo alegría, gozo y libertad, tengo una morada para heredar, para heredar, para heredar la calle de oro y el mar de cristal. Llevado por el Cristo que me fortalece, a Cristo vive en mí. Sí, Señor. Llevado por el Cristo que me fortalece, a Cristo vive en mí. Tengo alegría, tengo libertad, tengo una morada para heredar, para heredar, para heredar las calles de oro y el mar de cristal. Te adoramos. Te alaba mi alma, Señor. Sigue tocando esa melodía, ese fondo espiritual, aleluya. Y vamos a estar entrando en el canal del Señor. ¿Saben, gloria al Señor? Yo creo que usted ha venido al mejor lugar. Has venido donde se encuentra el médico invisible. Has venido al lugar donde Dios todo lo arregla. Quizás hayas venido con otra intención. Quizás hayas venido diciendo, voy a ver qué es lo que va a pasar en la iglesia de la alegría. Pero si has venido con esa intención, has venido al lugar equivocado. Pero quizás hayas venido con heridas en el alma. Quizás hayas venido diciendo, necesito el abrazo del Dios eterno. Y te quiero decirte que has venido al lugar donde Él abraza el alma. Yo siempre suelo decir que cuando las cosas están presentadas en las manos del Señor, todo cambia. Cuando las cosas están presentadas en sus manos, el ambiente se transforma. Yo rogaría a mi
mi hermano Adrián allí detrás, diácono, que nos esté presentando a las manos más seguras. Espíritu Santo, Señor Padre, te quiero presentar el culto de esta tarde, Espíritu Santo, Señor Padre. Que Sí, tú, Espíritu aleluya. Santo, derrame tu gloria sobre nosotros, Espíritu Santo, Señor Padre. ¿Cómo no ponerte a la visita que ha venido hoy, Espíritu Santo? Sí, por favor. Palabra del cielo para tu iglesia, Espíritu Santo, Señor. Mira a los enfermos, Espíritu Santo, Señor Padre. Pasa tu mano sanadora sobre ellos, Padre Santo, Señor. En el nombre de Y todo Jesús. te lo pongo en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Está todo presentado en las manos del Señor. Ahora resta que le estemos adorándole a Él. Que diría a mi hermano Manolo también que siguiera aquí alguna oración a Dios, por favor. Sí, Señor y Padre Celestial, Dios mío, gracias te da mi vida porque un día más estamos aquí delante de tu presencia, Dios mío. Por favor. Quiero presentarte el culto de hoy, Dios mío, y la visita y todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hay una alabanza que a mí me encanta, gloria al Señor. Ya sabéis, a mí esa alabanza me encanta. Esa es la alabanza de estoy enamorado de Él. Yo rogaría que los que estamos en este lugar con nuestras manos levantadas, por favor, y empecemos a entonar esa alabanza. Yo me he enamorado de su presencia, no puedo vivir sin Él. A ver, ¿cuántas manos levantadas hay con caridad de necesidad? Esas manos levantadas diciendo, Señor, acaríciame. Enamorado de Él. Díselo, a ver el pueblo. Y de su inmenso amor. Díselo, díselo de nuevo. Tanto amor que mi mente no encajaba, Cierra tus ojos. abrazaba y me mimaba. No hay visión.
necesito de sus fuerzas día a día. Sigue dando manos levantadas 2 minutos. Confiésalo. Lo necesito, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos que tú multipliques las fuerzas, que tú vengas levantando el caído, que tú vengas abrazándonos. Me limpia Te alabo, amigo. la sangre que mancha el madero, me sana aquel que ha dado su cuerpo. Te adoramos. Si apaga aquel que hizo la luz, supe que me quería cuando el madero quería a rescatarme, a perdonarme, por salvarlo. Supe que me quería cuando el madero quería a perdonarme, a rescatarme, por salvarlo. Y es que mi vida no cambia si tu mano no me toca, Señor. si no acaricia mi alma. Te adoramos. Si es que mi vida no cambia, Señor, si tu mano no me toca, si no acaricia mi alma. Y yo me quedo aquí, sentado aquí en la cruz, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Y yo me quedo aquí, sentado aquí en la cruz, esperando a que tú vuelvas, esperando a que tú vuelvas. Cordero inmolado, rosa del salón, sana mis heridas, sana la Señor. No me dejes solo, no lo hagas por favor, porque tú eres mi amigo y mi Señor. Y cuéntale que te digo, si yo tengo a ti, lo tengo todo, pero si no te tengo a ti, lo tengo todo. Dame eso que nunca este mundo me ha herido. Si tu boca me besa, será como medicina para este corazón herido. Tu corazón de amor que se sabe, tu mirada rescató a millares y no vivo la vida sin ti. Ese corazón que muere es mi aire, déjame su ser para besarle, mi corazón por el suyo late y no vivo la vida
ese acto precioso que el Señor hizo. Y recordamos su muerte y su resurrección al tercer día. Dice la Biblia que estando cenando con sus discípulos en la última cena, dice la palabra del Señor que tomando un cacho de pan y partiéndolo en dos, dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando una copa de vino, dio a beber a sus discípulos y dijo: bebed, esta es mi sangre. Hoy recordamos, como bien decía, este sacrificio. No sé cómo has venido. Quizás hayas venido diciendo: no voy a participar. Pero hoy quiero lanzarte una palabra. Dios todavía sigue perdonando. Con un corazón transparente ante Él, Dios te sigue perdonando. Si aún así no te quedas conforme, tienes a tu pastor para poder decirle: puedo participar. Y como buen pastor te va a darte un consejo. De la misma forma está la pastora, hermana Díaz. Vamos a estar presentando estos símbolos. Rogaría a mi hermano Manuel, que está con nosotros, y a mi pastor, que estén presentando el pacto del Señor. Señor Jesús y Padre Celestial, adoramos tu nombre, tu persona, queriéndote dar gracias por congregarnos una tarde más en este lugar. Te quiero dar gracias, oh Dios, por esta tu iglesia, la cual tú amas, la cual tú respetas y quieres. Te pido que sigas estando en ella, que sigas cuidando de ellos, que los sigas protegiendo. Te ruego que bendigas cada matrimonio, cada joven o jovencita que compone en tu iglesia. Padre, te pido que desciendas cada día, Espíritu Santo. Los acompañes en todo momento y en toda hora. Llénanos de tu presencia, amado. Te pido que nos bendigas. Dales fuerza si le faltase. Dales ánimo en medio de esa tristeza. Te ruego, oh Dios, que vengas levantando tu iglesia como columna y baluarte de la verdad. Padre, quiero presentar delante de ti este acto que es mandado en tu santa palabra que se hiciese en recuerdo tuyo. Pues quiero presentar este pan, fruto de la tierra y elaborado por la mano del hombre, pero que presentado a ti, Señor, simboliza tu cuerpo maltratado y pegado en la cruz del Calvario. Con este acto podemos recordar tu muerte, pero también recordamos tu pronta venida. Cuando tu iglesia participe de este acto, sean bendecidos en el nombre del Señor. ¡Amén! Señor y Padre de la gloria, en primer lugar te doy gracias, Señor, por lo que llevamos de culto, Espíritu Santo. Te doy gracias por un día más me dejas estar delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cada día nos bendices, Dios mío. Gracias por tu iglesia de alegría, Espíritu Santo. Padre, hoy recordamos tu muerte, Señor. Para mí, Señor, es un día triste, pero a la vez es alegre, Señor. Triste porque recuerdo tu muerte, recuerdo ese sacrificio que hiciste por nosotros, Dios mío. Pero alegre, Dios mío,
¿Cuántos están disfrutando de este culto? Que levante su mano conmigo y lo confirme con un poderoso aleluya. A su nombre. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de este lugar? Que sigan con su mano levantada y griten un poderoso amén de guerra. No, gloria al Señor, un poderoso amén. Está Dios en este lugar. ¿Saben, gloria al Señor? Yo puedo sentir la presencia del Señor y palpar su gloria. Porque donde hay necesidad, Dios se manifiesta. Y saben, hoy para mí, como yo siempre digo, es un honor y es una bendición poder presentar a hombres del Señor. A un hombre de Dios como a mi hermano Manuel, obrero de la iglesia de las Mimbreras, obrero de nuestra zona de Madrid, y la iglesia de la alegría decimos bienvenido en el nombre de Jesús. ¿Saben, gloria al Señor? Cuando Dios mueve a uno de sus siervos, es por propósito. Porque nosotros no creemos en la casualidad, creemos en el propósito. ¿Y cuántos tienen hambre de Él? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra? Y griten un poderoso amén. Pues Manuel, lo que el Espíritu de Dios haya puesto en tu corazón, compártelo con nosotros, porque es para la iglesia de Jesucristo, en el nombre del Señor. Pero no antes, vamos a sacar una alabanza de palmas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Amén. Una alegría y un gozo el poder estar en este lugar y poder compartir un culto con la iglesia del Señor. Créanselo, hermanos, que para mí es un gozo poder estar en esta tarde en este lugar con todos ustedes. Es la primera vez que estamos por este lugar y espero que no sea la última. Disfrutemos en esta tarde de este culto precioso donde el Señor, seguramente nos va a bendecir y nos va a llenar de su presencia. No estoy entre forasteros, estoy entre amigos, familias, os conozco a todos prácticamente. Amén. Así que eso va a traer más tranquilidad a mi vida para poder extenderme y poder predicar la palabra del Señor. Santo es Dios. Amén. Bueno, pues el Señor ponía una palabra en mi corazón. Es una palabra que le he predicado muy poco. De hecho, es la segunda o la tercera vez que la voy a predicar. Quisiera volver a predicarla porque el Señor la puso en mi corazón estos días atrás para todos ustedes. Es una palabra, pastor, donde vamos a estar leyendo mucho. Así que quiero que tengan paciencia. Vamos a estar leyendo. Tan simplemente lo hago con una intención, nene, es que para que ustedes vean que esta palabra yo no me la saco de la manga ni tampoco me la invento. Es una palabra que voy a predicar y quiero hacerlo desde la Biblia. Porque todo mensaje tiene que salir de la Biblia. Santo es Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. El que tenga Biblia me acompaña. Vamos a leer un texto muy corto, porque luego iremos leyendo, como os he dicho, más a menudo. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo, es una conversación donde Jesús está hablando con Pedro, y le dice Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Santo es Dios. Amén. Acabamos de leer un pasaje bíblico donde es digno de analizar punto por punto. Por eso quiero darte 3 puntos detallados sobre este pasaje bíblico que hemos leído. El primer punto donde vamos a comenzar este mensaje nos dice que la iglesia, para que se constituya como una iglesia de Dios, tiene que estar edificada sobre la persona de Jesucristo. Eso es lo que enseña el texto sagrado que acabamos de leer. Y esta iglesia será edificada sobre esta roca, hablando de la persona de Jesús. Los católicos dicen que no, que esta iglesia está fundamentada sobre Pedro, pero la Biblia no enseña eso.
Si la iglesia se edificara sobre la persona de Pedro, estaríamos hablando que ha sido edificado bajo la cobertura y el fundamento de un hombre. Y la Biblia dice que los que confían en el hombre se van a llevar decepciones. Entonces Cristo no puede edificar su iglesia sobre una persona humana. La iglesia tiene que estar fundamentada nada más y menos sobre la persona de Jesús. Por eso el texto sagrado nos dice que la iglesia tiene que estar edificada sobre la persona de Jesucristo. La pregunta que te lanzo es esta: ¿y cómo se sabe que una iglesia está fundamentada sobre la persona de Jesús? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo sé yo que he sido edificado y estoy edificado sobre la persona de Jesús? ¿Cómo sé yo que la iglesia donde acudo está fundamentada sobre la persona de Jesús? Para saber esto, tenemos que saber y entender que para entender que mi vida está edificada sobre la persona de Jesucristo, tienes que aplicar este texto a tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tienes que saber que para saber si estás edificada sobre la persona o edificado sobre el fundamento y la persona de Jesús, tienes que saber y entender que tu vida tiene que vivir completamente en agrado y glorificando el nombre santo del Señor. Para saber que si has sido edificada sobre la persona de Jesús, tienes que saber y entender que tienes que ser golpeado, que tienes que ser a veces entristecido, por decirlo de alguna manera, y en medio de ese lamento y en medio de ese dolor sigues viniendo todos los días a este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo saber que he sido edificado sobre la persona de Jesús? Cuando me hacen mal las personas y sin embargo yo las perdono porque Él me lo ha dicho. Amén. Eso demuestra que está siendo edificada sobre la persona de Jesús. ¿Cómo sé yo si he sido edificado sobre la persona de Jesús? Cuando me doy cuenta que lo primero en mi vida se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo sé que soy edificado sobre la persona de Jesús? Cuando entiendo que Jesús está en mi trabajo, forma parte de mi trabajo, pero Jesús está por encima de mi trabajo. ¿Cómo sé que he sido edificado sobre la persona de Jesús? Cuando entiendo y comprendo que Dios tiene que estar en medio de mi familia, pero también entiendo que Dios está por encima de mi familia. ¿Cómo sé que he sido edificado sobre la persona de Jesús? Cuando entiendo y comprendo que Dios está incluso por encima de mi propia vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que enseña el texto sagrado. Que una iglesia se tiene que edificar sobre la persona de Jesús. Amén. El segundo texto sagrado, el segundo punto que hemos leído en este texto sagrado, nos dice que cuando Satanás ve que la iglesia ha sido edificada sobre la persona de Jesús, cuando ve que hay una iglesia que se congrega a pesar de tener problemas, cuando Satanás ve que hay una iglesia que se meten con ella, pero ellos perdonan, cuando Satanás ve todo esto, la Biblia dice, el segundo punto del texto sagrado que hemos leído, dice: y las puertas del Hades, aunque se levanten las puertas del Hades, no podrán prevalecer con la iglesia. Otra traducción dice: aunque las puertas del Hades se levanten, no podrá tomar ventaja sobre ella. Otra traducción dice: aunque las puertas del Hades se levanten, no podrán hacerle ningún daño. Si te lo digo así, a lo mejor no lo comprendes mucho, pero si te lo digo de esta manera, lo vas a entender mejor. Cuando Satanás ve que en medio de la iglesia hay cristianos verdaderos que se reúnen para adorar y glorificar, Satanás hará todo lo posible para derribar y destruir esta iglesia. Pero el tercer punto del texto sagrado que hemos leído dice lo siguiente: no podrá con ella. El motivo
de por qué Satanás nunca podrá con esta iglesia, presta atención. Jesucristo se ve en su plena obligación de defenderte. ¿Por qué, Manuel? Porque lo ha dicho el nene. Y como lo ha dicho él se debe a su palabra y no miente. Cuando ve cristianos fundamentados sobre su persona, Jesucristo se ve en su plena autoridad y en plena obligación de defender su iglesia, lo que es suyo. Amén. ¿Santo es Dios? Amén. ¿Hemos entendido esto perfectamente? Amén. Ahora lanzo una pregunta. Manuel, esto de que estás hablando, ¿hay alguna evidencia bíblica donde lo puedas respaldar? ¿O es algo que tú te has imaginado? ¿O es algo que tú le has dado esta aplicación? Me gustaría en esta tarde avalar esta historia con una historia real. Una historia real que ocurrió en el año 48-51 después de Cristo. Para darle validez a esto que estoy hablando, me gustaría tomar la iglesia de los tesalonicenses para darte a entender que lo que he dicho en esta tarde es una gran verdad. Amén. ¿Santo es Dios? Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Por eso me van a acompañar ustedes al libro de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, nene. Vamos a leer 3 pasajes bíblicos. Para poder entender la carta a los tesalonicenses, hay que hacerlo bajo un contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico, nene? El contexto histórico es saber por dónde pasó la iglesia, la historia de la iglesia y los sucesos que le ocurrieron a la iglesia en su trayectoria. Os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender todo. Preguntaba, tomando café, aunque yo no he tomado café, le preguntaba al hermano Nene, que es uno de los primeros que estuvo aquí, Nene, ¿cuánto lleva esta iglesia? 12 años me has dicho. Bueno, pues imaginaros que en estos 12 años ha visto un problema en la iglesia de la alegría. Un problema que ha traído divisiones. Unos nos quieren bajar, otros están pensando en cambiar de iglesia. Hay un grupo que baja, pero no se da en la cara. Pues en medio de ese conflicto, imaginaros que el hermano Nene trae un mensaje hablando acerca de la unidad. El resultado de ese mensaje y de ese culto es que ha caído tanta gloria dentro de ese culto que el culto ha terminado de la siguiente manera. Han terminado todos llorando y abrazándose y todos pidiéndose perdón el uno al otro. El culto ese ha sido de tal magnitud que ha quedado grabado en la retina de vuestras mentes. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, se han reunido y han hecho un coro ustedes. Y ha ido uno de ustedes y ha dicho: ¿os acordáis de aquel mensaje que predicó el hermano Nene? ¿Os acordáis qué gloria, qué unción cayó en ese culto? ¿Cómo terminemos todos llorando? ¿Cómo terminemos todos abrazados pidiéndonos perdón? Los nuevos preguntan y dicen: ¿qué ocurrió en el culto? ¿Por qué ese culto? Y dice otro: ese mensaje fue a consecuencia de un problema que hubo en la iglesia. Ese mensaje se tuvo que predicar porque la iglesia lo necesitaba. ¿Se han dado cuenta ustedes? Para poder entender el mensaje del hermano Nene, tenemos que saber los sucesos que han pasado en la historia de la iglesia. A eso se le llama contexto histórico. Pues para poder entender la carta a los tesalonicenses, lo tenemos que hacer bajo un contexto histórico. Por eso te voy a leer 3 pasajes bíblicos donde dice lo siguiente. Pero la carta a los tesalonicenses no registra el porqué de esos sucesos. Para poder entender eso, tendríamos que ir al libro de los Hechos, capítulo 17. Por ejemplo, el primer capítulo o el primer texto que te voy a leer se encuentra en el capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. El primer texto dice que han recibido la palabra en medio de una tribulación muy grande. Pero tú lees la
¿Dónde aparece eso? Te he dicho que aparece en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que ahora lo vamos a leer. Segundo pasaje bíblico, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Que habían padecido por los de su propia cultura, los de su propia sangre. Tercer capítulo que te voy a dar, o versículo, se encuentra en el capítulo 3, versículo 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto os hemos puesto. Primer capítulo dice que han recibido la palabra en medio de una tribulación. Segundo pasaje bíblico dice que están padeciendo por los de su propia cultura. Es como si una parte de los gitanitos nos estuviesen pegando a nosotros y nos estuviesen maltratando. Y el tercer capítulo, el apóstol Pablo dice: para esto nos ha llamado Cristo. ¿Dónde podemos ver esto? Acompañarme al capítulo 17 del libro de los Hechos, y ahí es donde vamos a comenzar a predicar, ¿de acuerdo? Mirad lo que dice el pasaje bíblico. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, tesalonicenses, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, custodiando sobre ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Este fue el mensaje. Sigue la Escritura. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, tenían celos, tomaron consigo algunos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los cuales Jackson han recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. ¿Se han dado cuenta dónde aparece el problema? En el capítulo 17 del libro de los Hechos. Ahí es donde ellos recibieron la palabra en medio de la gran tribulación, porque juntaron a las autoridades diciendo que habían usurpado el trono del rey. Esto lo vamos a aplicar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Presten ahora atención porque vamos a empezar a predicar. Compañero, un poquito más bajo, pero sigue ahí. El primer texto que hemos leído, nene, hemos iniciado este mensaje diciendo que el apóstol Pablo ha llegado a Tesalónica y ha empezado a predicar la palabra. Dice que lo ha hecho durante 3 días del reposo. Si un día del reposo es una vez a la semana y ha predicado 3, eso quiere decir que el apóstol Pablo lleva 3 semanas, 21 días en Tesalónica, y durante 23 días ha estado predicando la palabra de Dios. Y cuando ha estado predicando la palabra de Dios, el apóstol Pablo se ha dado cuenta de algo: que cada vez que predica Pablo, la gente se está convirtiendo. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes para quién es el primer consejo en esta tarde? El primer consejo es para los pastores y para los ministerios de la iglesia: predicar la palabra de Dios. Nene, predica la palabra de Dios cuando tengas ganas, pero cuando no tengas ganas también predica. Pastor, predica la palabra cuando tengas mucho, pero cuando no tengas también predica. Nene, predica la palabra cuando vistas de colores, pero cuando vistas de negro también predica la palabra. Pastor, predica la palabra cuando tengas mucha salud en la casa, pero cuando no haya salud también predica la palabra de Dios. Dando cumplimiento al ministerio a lo cual Dios os ha llamado, a predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios en medio de vuestro trabajo. Predicar la palabra de Dios en medio de las calles. Predicar la palabra de Dios en medio de la iglesia. Y darle cumplimiento al ministerio al cual Dios os ha llamado. Cuando Jesús llama a los discípulos, los llama para esto, para que prediquen la palabra de Dios allá donde fueran. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Durante un X tiempo, los discípulos predican la palabra allá donde van.
aquí, allí y aquí. Donde van, pastor, predican la palabra de Dios. Pero escucha ahora, pastor, les ha tocado pastorear la iglesia de Judea, la primera iglesia que hay. Y cuando han empezado a predicar la palabra de Dios y han empezado a cuidar de la iglesia, ¿sabes lo que han hecho? ¿Sabes lo que han hecho cuando han empezado a pastorear la iglesia? Que han descuidado el mensaje de la predicación. ¿Y sabes lo que se han dedicado a hacer? A cuidar viejas y viudas. Y han empezado a cuidar más viejas y más viudas. Y le traen viejas griegas, romanas, judías, y los discípulos afanaditos por cuidar las viejas y las viudas. De tal manera que cuando el Espíritu Santo ve esto, despierta o toca la conciencia de Pablo, o de Pedro, perdón, diciéndole: Pedro, que lo estás sintiendo mal, que yo no te digo que las descuides, pero estás descuidando el mensaje de la palabra por cuidar viejas. Esto está mal, Pedro. De tal manera que cuando esto ocurre, Pedro reúne a los discípulos y les dice: oye, que lo estamos sintiendo mal, que Dios nos ha llamado a predicar la palabra. ¿Dónde? En Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque la gente se salva por escuchar la palabra de Dios, pero resulta que hemos descuidado esto y ahora solamente nos ha dado por cuidar viejas y cuidar viudas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pedro le dice a los discípulos, dice: lo que tenemos que hacer son coger 7 diáconos que estén llenos de la gloria de Dios, que ellos cuiden a las viejas y nosotros predicamos la palabra de Dios. ¡Amén! Perdonadme por lo que os voy a decir, pero últimamente hemos hecho un mal enfoque sobre la figura del pastor y creemos y pensamos que el pastor tiene que estar en medio de todos mis lamentos, en medio de todas mis tristezas, en medio de todas nuestras necesidades. Pero tengo que decirte algo, que por encima de tu necesidad, de tu aflicción, de tu problema, hay algo mayor que eso, que es predicar la palabra de Dios. ¡Amén! ¿Por qué, Manuel? Porque por la palabra de Dios se salvan los drogadictos. Se salvan los alcohólicos. Se salvan aquellas personas que están encaminadas. Entonces, no queramos un pastor particular para que me atiendan a mí, porque para atenderte a ti hay más hermanos que puedan estar, pero por lo menos tú deja al pastor que cumpla con su ministerio. ¡Amén! Ahora, si no cumples con el ministerio, dedícate por lo menos a cuidar bien. Algo tendrás que hacer. Predica o cuida, porque las dos cosas son buenas. ¡Santo Dios! ¡Amén! Predicar la palabra de Dios es lo mejor. La gente se salva para escuchar la palabra de Dios. Fíjate si es importante la palabra de Dios, bien, escuchar la palabra de Dios, que resulta que en una cierta ocasión, el apóstol Pablo recibe esta revelación. La gente se salva por oír la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo recibe esto, ¿saben lo que hace, pastor? Se lo comunica a la iglesia de los Corintios y les dice lo siguiente: porque a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la palabra. Amén. La gente se salva por oír la palabra de Dios. Amén. De tal manera que cuando el apóstol Pablo esto sabe, que el arma más poderosa en este mundo es la palabra de Dios, ¿sabes lo que hace? Os incluye a vosotros en este ministerio. Y les dice Pablo a la iglesia de Corintio: porque a vosotros se os ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que el pastor y el nene ya no solamente son los encargados de predicar la palabra de Dios, también son todos ustedes. También tienen la obligación de decirle al carnicero, al frutero, al panadero, a la corrilla, al nacorrillo, al gitanito, a la gitanita, al primo y a la prima, por lo menos de decirle usted mismo: hay un Dios que te ama, que ha perdonado tus pecados y ha resucitado entre los muertos para perdonar tu vida. Todos nos vemos en la obligación de predicar la maravillosa y única y exclusiva palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios es lo esencial y primordial dentro de esta vida como cristianos. ¡Santos Dios! ¡Amén! ¡Santos Dios! ¡Amén! Le damos un fuerte aplauso a Dios. El apóstol Pablo, 3 mensajes, se empiezan a convertir los judíos, se empiezan a convertir los romanos, se empiezan a convertir los griegos, se empiezan a convertir las mujeres. Hace una iglesia de todas las clases, de distintas culturas, de distintas leyes. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todo el mundo. Los malos somos nosotros, que solamente queremos culturas y leyes, que queremos a las personas de nuestra etnia. ¡Nada! Tenemos que ser semejantes a Cristo.
Él ama a todos por igual. Amén. Claro. Creo. Aleluya. Se han convertido todos estos que te estoy hablando, pero te pregunto, compañero, ¿sabes qué clases de personas son las que se convirtieron? Nene, si hacemos un culto libre e invitamos a algunos hermanos a pasar, te doy mi palabra que el 90% de todos seguramente decimos: pues yo, hermanos, era, perdónenme la expresión, yo, hermanos, andaba en la mala vida y gracias a Dios. El 99,9% de las personas que pasan por este lugar van a decir, perdónenme la expresión, que eran alcohólicos, que eran drogadictos, que eran ludópatas y que eran personas que estaban esclavizados en las manos del pecado. Estas personas que se encuentran en esta condición son personas, y aquí hay gente mayor que lo puede afirmar, son personas que quieren cambiar, porque no se encuentran a gusto con esa vida, donde arruinan sus vidas, sus matrimonios y su familia. Entonces, cuando oyen la palabra de Dios, el resultado que puede hacer en esa persona es un resultado amplio, porque son personas que se encuentran en una condición donde te quieren cambiar. Pero, ¿y si os digo que las personas de Tesalonicenses no eran así? ¿Leemos? Mira qué clase de personas eran. Porque ellos mismos cuentan, los de afuera, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a un Dios verdadero. ¿Sabes qué clase de personas fueron las que se convirtieron? Personas que estaban en otra religión, personas que servían a otro Dios. ¿Saben ustedes que todas las religiones que hay en el mundo tienen algo en común? ¿Que se parecen? Todas te dicen que hagas lo bueno y haciendo lo bueno te irás al cielo. La única que es diferente a todas ellas es la nuestra, el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no dice que por las cosas buenas que hagas vas a subir al cielo. Al cielo solamente se llega por Jesús. Entonces estas personas son personas que están siguiendo a dioses, que están en caminos haciendo lo bueno y que se encuentran perfectamente en el camino correcto. Porque están sirviendo a un Dios. Tú le preguntas a los musulmanes y te dicen que ellos están en lo correcto. Tú le preguntas a los católicos, a los budas o a los que sea y te van a decir, estamos en el camino correcto, hacemos lo bueno, no pecamos, llegaremos un día al cielo. Pues bien, sorpréndanse conmigo. Porque ¿qué poder tendrá la palabra que nos ha convencido para hacerles ver que se encuentran en el camino incorrecto y que Dios solamente es la verdad? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué poder tiene la palabra? Que consigas abrir los ojos del entendimiento a personas que se creen que están en el camino correcto. No estamos hablando de alcohólicos, que son personas que quieren cambiar. Son personas que creen y se creen que están en el camino correcto. Sin embargo, la palabra ha tocado sus vidas y les ha hecho ver que al ídolo que están sirviendo es un demonio y que el único Dios verdadero se llama Jesús de Nazaret. ¡Amén! Pues estas son las personas que se han convertido. Amén, gloria a Dios. Han empezado a congregarse, nene. Han empezado a bajar al culto. Han empezado a adorar, a glorificar. Han empezado a colaborar con las actividades del pastor. ¿Os acordáis del primer punto que leímos? Una iglesia tiene que estar edificada sobre Jesús. Pues esto es lo que ha pasado. Se han empezado a congregar una iglesia como todos ustedes. Han empezado a adorar al Señor, han empezado a glorificar al Señor. El pastor dice, oye, que mañana hay un ayuno y la iglesia baja. Oye, que mañana hay una oración, la iglesia baja. Oye, que mañana hay que ir de visita, la iglesia está ahí. Oye, que mañana hay una reunión de jóvenes, los jovencitos están ahí. Una iglesia como esta. Hemos dicho el segundo punto, que cuando una iglesia se forma, ¿qué es lo que ocurre, nene? Se levanta Satanás. Porque Satanás lo que no quiere es esto, que nos congreguemos para adorar a Dios, que nos congreguemos para glorificar a Dios. Satanás no quiere esto. Y de alguna manera u otra, nene,
Satanás va a hacer lo que sea para arruinar y destruir esta iglesia. ¿Santos Dios? Amén. Pues vamos a ver un poquito ahora el trabajo de Satanás. Con vuestro permiso me voy a quitar la chaqueta, que ya hay un poquito de calor. Mirad, Satanás sabe mucho. Nunca los ignoréis. En esta vida que has elegido de cristiano, también tienes que contar con él, porque seguramente hará de las suyas. Él ha visto que la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia preciosa, como esta. Bajan, adoran, glorifican, honran. Eso Satanás hemos dicho que no lo puede ver. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Arruinarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Idea un plan para arruinar o destruir. ¿El problema de dónde lo va a sacar? Pues lo va a crear dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. De donde sea, lo va a sacar. Y yo pienso que Satanás, viendo que adoraban y glorificaban los tesalonicenses, primeramente se ha introducido dentro y ha querido traer un problema que consiga traer una división. ¿Me dejan decirles algo? Mira, un problema dentro de una iglesia une, un problema doctrinal separa. Muy bien. Amén. Pues Satanás va a querer traer un problema y va a querer que este hermano se lleve mal con este hermano. Y ha querido hacer algo ahí para que vosotros dos olvidéis, pero se ha dado cuenta que con vosotros no ha podido. Se ha dado cuenta que tú estás enfadado durante 2 días, pero a los 2 días ha venido el Espíritu Santo, te ha tocado, te ha visitado, y al tercer día te ha levantado, le has dado un abrazo y le has dicho perdóname. Y viendo que no ha podido con esto, se ha ido donde las hermanas. Y ha querido traer una confusión entre tú y tu hermana. Pero ha visto Satanás que no ha podido. ¿Por qué? Porque ha visto mujeres de Dios. Porque Satanás con las mujeres de Dios no puede. Pues viendo Satanás que no puede, dice, vamos, que no puedo con ellos. Que no puedo traer un problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia parece ser que todos son cristianos. Pero hemos dicho que cuando no puede conseguirlo dentro, va para afuera. Pues mira lo que va a hacer. El pasaje bíblico que hemos leído en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Fíjate ustedes la astucia con la que trabaja. Hemos leído y hemos dicho, estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. ¿Sabes lo que había hecho? Señor te reprenda, Satanás. Amén. ¿Saben ustedes que cuando Roma conquistaba una nación, imponía sus leyes? Pues una de estas leyes que Roma imponía era que al emperador César lo tenían que venerar y adorar como un rey. Tú al rey no te podías, le tenías que pedir, tenías que tener una imagen del rey en tu casa y venerarlo como un rey. Pues Satanás, que sabe mucho, ha utilizado una ley para conseguir hacer que la iglesia se venga abajo. De tal manera que ha ido a donde las autoridades y les ha dicho, oye, que estos están diciendo que hay otro rey por encima del César. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades? Han ido donde Jackson y lo han cogido y lo han metido en la cárcel. ¿Se han dado cuenta cómo trabaja Satanás? ¿De qué manera u otra siempre va a querer meter la pata? Hemos dicho, el primer pasaje bíblico que hemos leído, nene, dice, porque recibisteis la palabra en medio de una tribulación. Esta era la tribulación. Hemos leído que sufrieron por los de su misma sangre, es decir, los de su misma cultura. Empezaron a maltratar a la iglesia de los tesalonicenses, porque Satanás no aguanta que cristianos se junten para adorar a Dios. Pero hemos dicho en el tercer punto que por mucho que se levante las puertas del Hades y del infierno, no podrán con ella. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Dios está con nosotros. Amén. ¿Quién pelea por nosotros? Di su nombre, por favor. Jesús. Amén. Él
es el que te defiende. Él es el que te cuida. Por eso ellos han recibido la palabra en medio de una gran tribulación. Están siendo golpeados por los de su propia sangre. La iglesia ahora mismo está pues llena de problemas, llena de conflictos, problemas por aquí y problemas por acá. Nene, ¿qué iglesia aguanta eso? 2, 3 quedan y todos los demás se marchan. ¿Por qué es lógico? Porque ¿quién aguanta una paliza que te estén pegando los de tu propia sangre? Que encima vengan las autoridades y a muchos de nosotros se los lleven presos. ¿Quién aguanta eso? Nadie. Sin embargo, mirar los resultados de la iglesia. Perseguidos, encarcelados, golpeados por los de su misma sangre, pero mira lo que hace la iglesia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Promesa de Dios es esta: cuando Satanás se levante en contra de nosotros no podrá. Jesucristo nos defiende. Lo que ha dicho Dios lo cumple, que tiene que defender, se ve en la obligación plena de defenderte, porque lo ha dicho Él. Por mucho que veas un telón negro, el cielo teñido de negro, créetelo, hazme caso, tiene que haber una salida, porque el que te defiende se llama Jesús. Jesús se debe en su palabra, y cuando lo dice en su palabra, créetelo, te tiene que defender. Eres propiedad suya. Nadie puede con la iglesia. La defiende el más grande entre los grandes, su nombre, Jesús de Nazaret. Santo es Dios. Santo es Dios. Se empeña en destruirla, se empeña en hacerle daño, pero no puede. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece a Cristo. Hemos dicho que Satanás nunca se da por vencido. Lo ha intentado por problemas de los de su propia sangre. Lo ha intentado utilizando las leyes del gobierno. Ahí lo tenéis. Hace lo que sea. Mira lo que va a utilizar ahora. Va a utilizar, pastor, a unos falsos maestros, a unos falsos profetas, para que prediquen cosas distintas a las que ellas han oído. Nene, un problema golpea tu cuerpo físico, pero otra cosa es un problema, un golpe en tu fe. Ese ya es distinto, nene. Un golpe en la fe es cuando oyes o recibes algo contrario a lo que tú crees. Entonces, eso es ya más difícil. Porque un golpe, el que me pegue un golpe en la mejilla, Cristo dijo, pon la otra. Que eso vas a ver tú. Pero recibir un golpe en la fe es más difícil. Y se han metido dentro de la iglesia unos falsos profetas, unos falsos maestros, unos falsos pastores, unos falsos candidatos, unos falsos predicadores. ¿Y sabes qué han empezado a predicar? Han empezado a decir, antes de decirlo, yo sé que muchos de aquí tenéis esa esperanza. ¿Cuántos tienen la esperanza de estar un día en el cielo y ver a Jesús? Levanta tu mano, por favor. Grita fuerte amén. Lo primero es Cristo, acuérdate. Pero yo sé que también aquí hay personas que cuando suben al cielo quieren ver a sus seres queridos. Primero Cristo, luego nuestros seres queridos. Pues estos falsos profetas se han metido en medio de la iglesia y han empezado a decirles, no hay resurrección de muertos. Eso es una mentira. Pablo había enseñado y había dicho que cuando venga el Señor resucitaríamos.
Pero estos predicadores están diciendo que no, que todo eso es mentira. Imagínate entonces ahora la iglesia, cuando reciben estos mensajes, contrario a lo que ellos han recibido y han creído. ¿Cómo se va a encontrar ahora la iglesia? Hemos dicho, los hago recuerdo de ello, un problema dentro de la iglesia une, una doctrina divide. Pues estos están enseñando falsas doctrinas y la iglesia, perdónenme con todo el respeto del mundo, se está alimentando de ellas. Por eso quisiera leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Aleluya. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por cartas como si fueran nuestras, en el sentido de que el Señor está cerca. Amén. Terminamos. El apóstol Pablo se ha enterado que hay ciertos cristianos, que hay ciertos pastores, ciertos falsos profetas que se han introducido dentro de la iglesia y están empezando a predicar estas malas doctrinas. Y les están diciendo que no hay resurrección de muertos, que todo eso es una mentira, que todo eso es una falsedad. La iglesia se viene abajo porque al recibir este golpe en la fe, entonces va a provocar que la iglesia se venga abajo. Y cuando la fe se pierde todo. ¿Saben ustedes que el motor del evangelio es la fe? ¿Saben ustedes qué dice la Biblia a consecuencia de la fe? Dice, y el justo se salvará por la fe. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. El salvo se salva por la fe puesta en Jesucristo. ¿Saben ustedes que en la fe simplemente son dos palabras, pero que cuando se juntan emiten un sonido leve? Fe, pero consiguen trasladar los montes de un lugar a otro. ¿Qué tendrá la fe? Que cuando se activa consigue mover las entrañas de Dios. ¿Qué será la fe? Que cuando se activa consigue mover los reinos de los cielos. ¿Qué será la fe? Que cuando se activa los ángeles descienden. Porque la fe es lo más importante dentro de la vida de un cristiano. Pues estos han perdido la fe y las consecuencias vienen detrás. Si se pierde la fe, también se pierde la esperanza. Y si se pierde la esperanza, se pierde el amor. Y si se pierde el amor, la gente empieza a no bajar a la iglesia. La iglesia de los tesalonicenses empiezan a desfavorecerse, se empiezan a evaporar, se empiezan a perder, uno para aquí, uno para allá. Cuando el apóstol Pablo se entera de todo esto, los reúne, y cuando los reúne les dice lo siguiente: no creáis a esto, creed lo que yo os voy a decir. Y cuando los tiene a todos reunidos, les dice: abran bien vuestros oídos, porque os voy a hablar palabra de Dios. Dice la Biblia: porque no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Les estaba diciendo: no creáis a esos falsos maestros, porque lo que están predicando esos falsos maestros es una pura mentira de Satanás. Creed a lo que os ha dicho. La palabra de Dios es verdadera, y si Cristo viene, tenedlo por claro que vendrá. Yo pienso, nene, que en esos justos momentos el apóstol Pablo les ha dicho a todos: ¿queréis que os dé detalles? Porque sé que el Señor viene. Y todos dirían: dinos el por qué. Y ellos dirían: ¿os acordáis que está escrito que aunque las puertas del Hades se levanten en contra de la iglesia, nunca podrán con ella? Y ellos dirían: sí, lo sabemos. Dice: pues acordaros cuando Él os defendió, cuando os pegaron los de vuestra misma sangre. Acordaos cuando Él os defendió, cuando os metieron preso. Y si os ha defendido en medio de todo esto, también tenéis que creer a lo que Él ha dicho. Él vendrá y viene a por su iglesia. Y cuando la iglesia ha recibido esto, ha sido como un vaso de agua en medio de un desierto. Han empezado a refrescarse, su fe se ha vuelto a alimentar, y los que no bajaban de la iglesia han empezado a congregarse. Los que estaban cabizbajo, sin esperanza y sin amor, han empezado a llenarse de la presencia del Señor y han empezado a bajar otra vez a la iglesia. Y la iglesia de los tesalonicenses ha conseguido florecer como una flor en medio del desierto. ¿Por qué? Porque Dios es el que defiende, porque se debe a su palabra y porque Él lo ha prometido.
¿Cuándo? Cuando y siempre vea a una iglesia que sea de Dios. Amén. Esta es la palabra que tenían esta tarde para todos vosotros. Gloria a Dios. Yo sé que esta iglesia es de Dios. Amén. Podemos tener nuestras altas, nuestras bajas, pero recordar esto: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordad. Dejadme decirles una frase y termino, pastor. Y quiero que la recordéis. Hacer la voluntad de Dios implica la manifestación de espíritus. Os he dicho hace un rato que en esta vida como cristiano también tienes que contar con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás también va a hacer de las suyas. Por eso, cuando veáis que la iglesia es golpeada, sabed y entender que la mano negra de Satanás está detrás. Juntaros más y adorar a Dios. Fortaleceros en el Señor. Buscar al Señor más que nunca. Adorar al Señor más que nunca. El Señor viene y viene a por su iglesia. Un fuerte aplauso para el Señor. Dios os bendiga mucho y hasta otra, si el Señor quiere. Aleluya, bendecido y alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos en esta tarde están gozando? ¿Cuántos pueden gritar un poderoso aleluya? Un poderoso gloria a Dios. Creo que hoy se ha predicado palabra del cielo. Muy poco. Creo que hoy se ha predicado palabra del cielo. Que Dios bendiga al Manuel. Que Dios bendiga a la Yodi. Y que Dios bendiga a su hija en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga este matrimonio, un matrimonio precioso delante del Señor, que hoy el Señor le ha preferido bendecirnos a través de su siervo. Yo me voy contento para la casa porque hoy el Señor nos ha hablado. Y gracias le podemos dar a Dios porque ha hablado a nuestros corazones en el nombre de Jesús. No lo hay, es un fenómeno. Manuel es un fenómeno, de verdad que hoy me ha sorprendido. Una palabra de 10, ni pichi, ni almoradí. Le doy tanta fama porque es mi primo, Que Dios lo bendiga mucho y no tardando lo invitaremos otra vez. Somos la esposa del Dios Santo, somos la amada del Rey. Somos aquella que algún día se postrará ante Él en los sagrados